Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Para este tema dieron un texto de Romanos 12:5, pero vamos a leer 1 Corintios 12, 12 siguiente, ¿no? Para el que tiene la Biblia, porque creo que desarrolla más específico San Pablo el tema de la iglesia como cuerpo. Lectura de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. El cuerpo humano tiene muchos miembros, pero es uno. Es decir, todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, forman un solo cuerpo. Pues así también es Cristo. Porque hemos sido todos bautizados en un solo espíritu, para no formar más que un cuerpo entre todos, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no pertenezco al cuerpo, dejaría de, por eso, formar parte del cuerpo. Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no pertenezco al cuerpo, dejaría, por eso, de formar parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora bien, Dios colocó cada uno de los miembros del cuerpo donde quiso. Si todo fuera un solo cuerpo, un solo miembro, ¿dónde quedaría el cuerpo? Por tanto, aunque los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. Y no puede el oído decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no necesito. Pensemos que los miembros del cuerpo que consideramos más débiles son indispensables y solemos cubrir con mayor dignidad a los que nos parecen más viles. Así, a nuestras partes menos honrosas las vestimos con mayor recato, pues nuestras partes honrosas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás forman parte en su alegría. Palabra de Dios. Vamos a esta mañana a compartir este tema hermoso, profundo, sobre la iglesia, cuerpo de Cristo. Desde la visión de la teología católica, la iglesia se ve en tres dimensiones: iglesia como pueblo de Dios, iglesia como cuerpo de Cristo, iglesia como templo del Espíritu Santo. Vemos la iglesia sostenida por la fuerza de la Santísima Trinidad: pueblo de Dios, Dios Padre, cuerpo de Cristo, el Hijo, la segunda persona, y templo del Espíritu Santo, ¿verdad? La tercera persona de la Trinidad. Hoy, esta mañana, vamos a hablar una de esas partes, de esas tres partes: la iglesia como cuerpo de Cristo. Esta iglesia, la cual el Señor instituyó,
Una iglesia que vemos ya desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ustedes que estudian mucho la Biblia, se usaba una palabrita que se llama Cajal en hebreo, que significa asamblea reunida. Ya en las primeras comunidades se llamó eclesía, significa asamblea reunida, solo que en griego, con doble K. Y en latín, eclesia, que significa lo mismo, asamblea reunida. ¿Qué es una iglesia? Pues es una asamblea reunida para alabar, bendecir y glorificar a Dios. Si en un templo no hay asamblea, no se puede llamar iglesia. Se le dice templo, ¿verdad? Templo de Betel, templo de defensores de la fe, templo del Carmen, templo de Cristo Rey. Pero si estamos reunidos, estamos en una celebración, estamos en misa, estamos en una celebración, ahí está la iglesia de Betel, la iglesia de defensores de la fe, la iglesia católica. Porque la iglesia la formamos nosotros. La iglesia no le da el templo las cuatro paredes, no, nosotros hacemos la iglesia. Pues desde el principio, pues se ha tenido ese concepto, que iglesia es una asamblea reunida. Ahora bien, San Pablo, cuando habla de iglesia como cuerpo de Cristo, ¿qué entiende Pablo como iglesia? Pues vamos a irnos a su conversión, así brevemente. San Pablo conoció una iglesia unida, una iglesia que dice los Hechos de los Apóstoles, mire cómo se aman, tienen un solo corazón y una sola alma. Él se encontró, ¿verdad? Iba camino a Damasco y ahí pues tuvo su conversión. Y como el primero que se encontró fue con Ananías, que lo bautiza. Y él se pregunta, ¿cómo este hombre me recibe con tanto amor, con tanto cariño, cuando yo he perseguido, he encarcelado, y cómo él me recibe con tanto amor, con tanto afecto? Dice, ¿qué iglesia es esta? Porque Pablo era fariseo y se jacta de ser fariseo, un judío de esos de clavo pasado, ¿verdad? Y él se jacta de ser fariseo, pero se encuentra con otra mentalidad diferente. Aquellos que se han encontrado ya con Cristo, que es Ananías. Después se va a encontrar con Bernabé, un otro hombre muy sabio que lo acompaña en su primer viaje. Se va a encontrar con Marcos en Chipre, en Antioquía, en Colosa, en Jerusalén. Cuando hay un problemita, dice, yo tengo que ir a Jerusalén a conocer las columnas de la iglesia. Allá estaba Pedro y estaba Santiago, y va y encuentra el mismo ambiente, alegría, gozo, servicio, caridad. Esta es la iglesia que Pablo conoció. Y esta iglesia es la que él después se consagra. Y él va a decir, después yo soy un perseguidor, ahora yo soy un perseguido por la causa de Cristo. Pero, ¿qué es lo que hacía que estos primeros cristianos, esta iglesia fuera así, de esta manera? Porque habían tenido un encuentro vivo y personal con el Señor, que había cambiado y transformado su vida. Si queremos una iglesia nueva, una iglesia renovada, un cuerpo nuevo, no hay otra forma que tener un encuentro vivo con el Señor, una conversión, para obtener un encuentro con el Señor. Y Pablo, San Pablo, toma la imagen del cuerpo. ¿Por qué San Pablo toma la imagen del cuerpo para hablar de la iglesia? Bueno, porque el hombre es la plenitud de toda la creación. Y cada persona es una belleza. Si no, solo véanme a mí. Hoy esta mañana. Cada persona es una belleza. Nos ha dado dos lentes. Si ustedes ven estos lentes, cuando todavía no estaban esas máquinas inventadas, todavía no han sido superados, que nosotros podemos procesar inmediatamente todo y podemos ver las imágenes, color y todo. Una maravilla de Dios. Las huellas. ¿Qué huella es igual en el mundo a la mía? Ninguna. Ya vemos millones. Ponían la huella y ninguna huella cuando uno pasa por el aeropuerto, ¿verdad?
ponen la huella. Ninguna es igual en el mundo. Qué maravilla es el hombre, la creación del hombre. Pero no solo veamos esto, sus cualidades, su grandeza, sino que porque el cuerpo, queridos hermanos, siempre está en movimiento. El cuerpo no es estático, siempre está en movimiento, es un organismo vivo. Si el cuerpo ya no se mueve, está muerto. Si el corazón deja de latir, ahí morimos. Si nos da un derrame cerebral, ahí nosotros prácticamente morimos. Pero el cuerpo siempre está en movimiento, el corazón está bombeando, ¿verdad? Está palpitando, las arterias, las venas, las células se están renovando. Bueno, después de los 40 comienzan a morir células y los vamos haciendo más viejos, pero el cuerpo siempre está en movimiento. Por eso la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo. La iglesia no es una corporación, es un cuerpo. Por eso Pablo habla de cuerpo, porque es un organismo vivo que se mueve, ¿verdad? Dios le dio ese aliento divino que la mueve. Lo bonito de la vida y la fidelidad a la vida, hermanos, no es ser momia, sino ser seres vivientes. ¿Para qué queremos momias en la iglesia? No necesitamos momias en la iglesia, sino seres vivientes, que alaben y que se muevan. Fueron creados por amor y para amar, para dar, entregarse a los demás. Cuando ustedes pues ven esa imagen, pues cuando San Pablo del cuerpo, veo que no fue así al azar, sino que vio todo lo que significa todo este cuerpo humano que el Señor creó y nos entregó y le dio aliento de vida con la fuerza del Espíritu Santo que sopló en cada uno de nosotros. Así, queridos hermanos, en 1 Corintios 12, que hemos leído hoy, del 12 en adelante, San Pablo dice que la iglesia es como un cuerpo, porque hemos dicho que el cuerpo es un organismo vivo, de la cabeza a los pies. Y todas las piezas son importantes. Dice Pablo que todas las piezas, aunque hayan diferentes miembros, forman un solo cuerpo. Y Cristo es la cabeza. Esa unidad en la diversidad. La iglesia es, dice, como un cuerpo. Hay diferentes miembros, pero forma un solo cuerpo. La cabeza de este cuerpo es Cristo. Y dice que el oído no le puede decir al ojo, no te necesito. O el pie no le puede decir, no te necesito. A las manos. Porque todo es importante. En el cuerpo humano todo es importante. En la iglesia todos somos importantes. Desde el que coge la escoba para hacer aseo hasta el pastor que alaba. Todos somos importantes ahí. No Dios más. No puede decir el párroco, no, que el más importante soy yo y el más santo soy yo. No. Quizás el más santo, el que está limpiando ahí el templo. Así que vemos pues en esta iglesia todos somos importantes. ¿Se recuerdan ustedes aquel texto de Daniel? Cuando el Señor le mostró una imagen, una estatua, la cabeza de oro, el pecho de plata, las piernas de bronce y los pies hierro mezclado con barro. Y el Señor pues le va diciendo a través de Daniel, interpreta el sueño. Le va diciendo, ¿verdad?, los reinos que van a venir, ¿verdad?, los medos, los persas, los griegos, bueno, toda esa sucesión. Pero lo que yo quiero decir es que una estatua, una cabeza de oro, un pecho de plata, pero los pies eran de barro. Entonces no olvidemos, queridos hermanos, que todos somos importantes. No podemos descuidar los pies aunque sean de barro, porque estos pies los que me permiten moverme a mí. Estos pies sostienen todo el cuerpo y me permiten movimiento. Así en la iglesia, el que sea más pequeño,
también es tan grande como aquella persona que ha estudiado y que tiene un título. Todos somos importantes en la viña del Señor, porque todos nos toca sembrar en esta viña del Señor, en esta iglesia. Ya el Señor le corresponde que crezca, florezca y dé fruto. A nosotros nos corresponde sembrar aquí en esta tierra. Amen. Les decía que lo importante del ser cuerpo es la diversidad de miembros. Y cada uno desempeña su función. Y así, en la iglesia hay diferentes ministerios. El de alabanza, de predicación, de que hace aseo, lo sugiere, bueno, hay diaconías, bueno, hay muchos ministerios. Y todos son importantes. En la iglesia católica tenemos diferentes movimientos, grupos y asociaciones. Hay muchas asociaciones. Sagrado Corazón de Jesús, Legión de María, Hija de María, y así sucesivamente. Tenemos diferentes grupos juveniles, tenemos diferentes movimientos, Renovación Carismática, que tiene el estilo pentecostal, ¿verdad? De alabar, bendecir, aplaudir y bailar, ¿verdad? Esa es la renovación. Está Legión de María, tranquilito, rezando a la Virgen. Tenemos cursillistas, ¿verdad? El estilo de camino, ¿verdad? Del camino, que la vida cristiana es un camino, orar y formación. Tenemos Juan 23, el estilo de avivamiento también, ¿verdad? En la iglesia. No puede decir la renovación, yo soy más importante, yo tengo el fuego del Espíritu y alaba lo que vive y no hay nadie más como la renovación carismática. No puede decir eso, ¿verdad? Porque todos somos importantes. Amen. Somos importantes en la viña del Señor. Todos formamos la iglesia del Señor, que Él la redimió con la sangre, con su sangre. Dice Pedro, no valemos ni oro ni plata, sino la sangre de Cristo. Por eso somos importantes y todos formamos la iglesia. Ustedes han escuchado un cántico, dice, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Pues viendo este texto, queridos hermanos, quiero decirles que hay que quitarle ese artículo la. Ese artículo no va, según este texto de 1 Corintios 12. Porque todos somos la iglesia. Pero si yo digo, yo soy la iglesia, pero si el padre Oscar se muere, se terminó la iglesia. Si doña Serapia dice, yo soy la iglesia, y se muere doña Serapia, se terminó la iglesia. No, ve. Así que yo les recomiendo, cuando cantemos este himno, digamos, yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Quita el artículo la, solo eso. Porque ese la termina, nos quita el sentido de iglesia. Porque somos iglesia, no la iglesia. No somos isla. Juntos formamos la iglesia del Señor. Cuando unimos talentos, carismas. Escuchamos aquí que en esta iglesia hay profetas. Primero dice hay apóstoles, hay profetas, hay maestros, hay evangelizadores. Pero vean el orden. Apóstoles, profetas, maestros, milagros. Ese orden no lo perdamos de vista en este cuerpo que es la iglesia. Porque a veces nosotros caemos en la tentación de queremos una iglesia milagrera. Aquí hay milagros y solo milagros, pero se olvidaron de todo lo anterior. Una iglesia, queridos hermanos, se basa ahí en todos esos aspectos, ¿verdad? Que habla 1 Corintios. Todos tenemos que trabajar unidos en la iglesia del Señor. No podemos estar en guerra, no podemos estar divididos. Así no podemos llegar a ningún lado. Pero un ejemplo de unidad y de comunión es en estas noches, que diga estas mañanas de oración ayuno. Nos unimos todos como iglesia para orar, porque somos una iglesia y la iglesia del Señor. Y nos unimos mentes y corazones y talentos y carismas para orar. Y en el día pues ayunar.
para orar para que la paz venga al mundo entero, que cuánto nosotros la necesitamos. San Pablo, cuando habla del cuerpo, dice, en el cuerpo humano también nos damos cuenta de eso, que el cuerpo humano, como es un organismo vivo, se regenera. Si yo me doy una herida, inmediatamente llegan los glóbulos blancos, ¿verdad? Comienza a sanar. El que es diabético está un poquito más chavado, le cuesta más sanarse, pero comienza a regenerarse. Y así, hay un organismo que se regenera completamente, que es el hígado, y así hay órganos que se regeneran. Y en la iglesia se regeneran mediante el amor. Todas las heridas en la iglesia solo se pueden sanar mediante el amor. San Pablo dice que, hablando a los corintios también, que puedo tener el don de profecía, de lengua y todos los dones. Dice, si no tengo amor, no soy nada. Dice, si no tengo amor, no soy nada. ¿Y qué dice hoy San Pablo a los Corintios capítulo 12? Cuando un miembro sufre, todos sufren. Cuando un miembro sufre, todos sufran. Así, queridos hermanos, cuando un hermano pentecostal, bautista, quien sea, de qué iglesia sea, todos tenemos que sufrir y orar por ese hermano. Con un hermano católico sufra, ya sea pastor, sacerdote, diácono, no alegrarnos, todos tenemos que sufrir y orar. Porque unos bailan, porque un hermano cayó. No, dice Pablo, cuando uno sufre, todos sufren. Cuando uno llora, todos lloran. Y juntos tenemos que ayudar a levantarlo, pero no hundirlo y alegrarlo, ¿verdad? Y qué bueno, ¿verdad? No. Somos una iglesia. Y cuando uno sufre, todos sufrimos. Si alguien pues de una iglesia está sufriendo y podemos tenderle la mano, nosotros le ayudamos. Todos somos una iglesia, la iglesia de Cristo. Yo no sé cómo pasa en la política. Le damos la bienvenida al señor alcalde, ya tenemos aquí a Bori con nosotros. Pero un amigo me decía, murió alguien allá en Vieques. Y le dice, murió fulano de tal. Le dice, mira, le dice, ¿y va a venir a la vela? No, le dice, no puedo. Pero este amigo era popular reventado. Y el que murió era un PNP. Es un hecho real lo que le estoy contando yo. Y dice, pero no te preocupes, le dijo, es un PNP menos que ha muerto. No te preocupes, le dijo, es un PNP menos que ha muerto, así que tranquilo, dijo, no te preocupes tanto. Así que yo fui a visitar a una señora, ya hace años, aquí en Puerto Rico, y la señora me lo dijo a mí. Me dijo, yo primero soy popular, después católica, apostólica y romana. Estoy poniendo estos ejemplos para decirles que primero tiene que ser Dios. Y que primero tiene que ser nuestra iglesia, el hermano. Pero él decía, no sé cómo funciona en los otros ambientes, en la política, no sé cómo funciona ahí. Solo estaba dando un ejemplo así, pero no sé cómo funciona. Pero dentro de la iglesia, de nuestra iglesia, no tiene que haber rivalidades, dice Pablo. Tiene que haber un solo corazón y una sola alma, porque cuando un miembro sufre, todos sufren. Una vez invitaron a la conferencia, pero invitaron a solo las orejas al templo. Y estaba lleno de orejas. Y al rato llegó la boca y la nariz. El señor nariz y la señora boca. Y las orejas inmediatamente fueron y le dijeron que estaban haciendo ahí. Y la sacaron. Le dice, esta es una conferencia solo de orejas, no de boca ni de narices. Y la sacaron. Y siguieron la conferencia, solo orejas.
¿Qué pasó con el rato, con el tiempo? Que el edificio se quemó y se quemaron todas las orejas. Porque no hubo olfato que olfatara el humo, ni hubo boca que gritara hay fuego, salgamos. Uno siente inmediatamente, algo se está quemando. Y uno grita, ¿verdad? Auxilio, que esto se está quemando, está prendiendo. Nosotros necesitamos, todos los miembros necesitamos. Si excluimos a algún miembro, esa iglesia se muere. Porque todos somos importantes en la viña del Señor. Todos los ministerios son necesarios en la viña del Señor. Otro ejemplito para que nos quede claro esto de ser un cuerpo y que ya vamos a hablarlo por último, estar unido a Cristo, la cabeza. Este cuentecito seguramente ustedes ya lo saben. Es de las herramientas, ¿verdad? Del martillo. Siendo mucho golpe y todas las herramientas se quejaron, le dijeron cállate que tú haces mucho ruido. Ya le vamos a dar el mando a la lija. Y todos volvieron contra la lija. Le dice, no, todos eres muy áspera. ¿Verdad? Áspera y áspera y áspera y tú estás dañando a medio mundo. Fuera. Luego fueron a la rosca, al tornillo. Y le dijeron, tú tampoco, porque tú vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, haces perder el tiempo. Que sea la regla, el metro. Y le dijeron, no, porque tú eres perfecto, tú andas midiendo a todo mundo. Medir y medir y medir y medir y tú, para ti tú eres perfecto y nadie más. Pero en esa discusión estaban cuando llegó Jesús, el carpintero, con José. Llegaron y comenzaron a agarrar el metro, agarraron la lija, agarraron el martillo, agarraron el tornillo, hicieron una mesa perfecta, con todas las herramientas hicieron una mesa perfecta. ¿Qué quiero decir yo con esta historia? Que cuando todos nosotros nos unimos a Cristo Jesús y ponemos todos nuestros dones y talentos que el Señor hacemos una iglesia como Dios la quiere. Amén. Y solo cuando estamos unidos podemos dar fruto, cuando ponemos todos nuestros talentos, así como las herramientas se unen y hacen una obra perfecta, así también nosotros, cuando nos unimos, este cuerpo nos unimos, no estamos divididos, podemos hacer una iglesia, aquella con la que el Señor soñó. San Juan 17, que todas son uno, Padre, como tú y yo somos uno. El gran deseo de Cristo, que no haya divisiones, no ser un solo iglesia y un solo pastor. Pero, queridos hermanos, hay algo importante en este tema de San Pablo de la iglesia, cuerpo de Cristo. Que este cuerpo, Cristo es la cabeza. Eso no lo olvidemos. Cristo es la cabeza. La iglesia ciertamente es de la cabeza a los pies y de los pies a la cabeza. Dios actúa de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Pero no olvidemos que Cristo es la cabeza. Porque muchos pensamos, porque yo soy un gran pastor, esta iglesia va adelante. No, no es obra del pastor, es obra de Dios, es obra de Cristo. Porque el sacerdote tiene una gran formación y el obispo y la parroquia y la Dios se va adelante. No, tampoco. Es obra de Dios. Cristo es la cabeza. Él es el que va guiando esta iglesia. Nosotros tenemos que ser dóciles a la acción del Espíritu Santo. Tenemos que ser dóciles a Cristo, que es la cabeza. ¿Dónde está el problema de la iglesia de hoy? Que nos hemos olvidado de Cristo, la cabeza. Y hay individualismo, hay centralismo, y hay pues tanta soberbia en el hombre de hoy. Nos hemos olvidado que Cristo es la cabeza. Está en guerra Israel, Palestina, tantos pueblos en guerra, cuántas divisiones, cuánta hambre, cuántas calamidades, cuánta peste, las familias destrozadas.
niños, jóvenes sin valores. ¿Dónde está el problema? Que el hombre se cree Dios. Un antropocentrismo desmedido, todo centrado en el hombre y no en Dios. No olvidemos que Cristo es la cabeza. A Él nosotros tenemos que ser fieles. Hoy en la iglesia estamos orando mucho. Saben ustedes, queridos hermanos de otras denominaciones, la Iglesia Católica está orando mucho porque están entrando corrientes. Bueno, entraron ya desde 1900. San Pablo VI dijo: el humo de Satanás está entrando por la ventana. El otro Papa dijo: ya el humo de Satanás ya no está entrando por la ventana, está entrando por la puerta principal de la iglesia. Y estamos orando para que siempre la doctrina que Cristo nos dejó, ser fiel a esa doctrina. Porque el mundo globalizado nos quiere presentar un evangelio diferente que no es el que Cristo nos dejó. Un evangelio que se acomode al mundo. Y la iglesia no se puede acomodar al mundo. El cuerpo de Cristo tiene que ser fiel a la cabeza. ¿Cómo puede haber tantos cuerpos con una cabeza? O un cuerpo haciendo lo que le dé la gana. Va a temblar y patalear como una gallina cuando le quitan la cabeza. No tendrá vida. Tenemos que estar unidos a Cristo, la cabeza. ¿Qué lo dice? Ya lo dijo Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero terminar con este texto bellísimo de San Juan 15, en su primer versículo: la vid y los sarmientos. Dice el Señor: si quieren dar fruto, tienen que estar unidos a mí, que soy la vid. Si no están unidos a mí, no pueden dar fruto. Sin Cristo, el cuerpo sin la cabeza no puede dar fruto. No pasa la savia, no pasa la fuerza del Espíritu. Solo cuando estamos unidos a Cristo, ahí pasa la fuerza del Espíritu y usted puede encender el mundo con amor, pero no sin Cristo. Tenemos que estar unidos a Cristo, que es la vid verdadera. Solo así nosotros tendremos vida y daremos fruto en abundancia. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a amar a esta iglesia, orar por esta iglesia, darlo todo por esta iglesia. Como termina Pablo a Corintios, que nosotros vivamos unidos en la verdad y en el amor. Que nadie nos saque de la verdad y del amor. Cristo es el amor, Cristo es la verdad. Estar unidos a Él, Él es nuestra fuerza. Vivamos siempre con ese ahínco, vivamos siempre unidos, que la gente diga: mira cómo se aman. Esa es la iglesia de Cristo, esa iglesia quiero yo. Y que todos nosotros, aunque somos diferentes y que hay diferentes dones y talentos y carismas, pero todos unidos trabajaremos por una iglesia mejor, una iglesia que Jesús sueña cada día, una iglesia que ama a Dios con toda su fuerza y ame también a su prójimo. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva!